más cordial bienvenida al evento de hoy. Comenzamos. Pero siempre y cuando el cobro se dé dentro de los 3 meses siguientes, o sea, se dé en junio, se dé en julio o se dé en agosto. Si el cobro se da en cualquiera de estos 3 meses, entonces tú acumulas en esta fecha. Y entonces resulta que el problema es que el día 17 de junio tienes que presentar tu pago provisional del mes de mayo, ¿no? Y en esa fecha no has cobrado. Y entonces, ¿qué haces? ¿Te echas un volado? Águila, acumulo. Sol, no acumulo, ¿no? Y entonces, águila, no acumulo, ¿están de acuerdo? Y entonces resulta que no acumulas aquí, en mayo. Pasa junio, pasa julio y rájatelas. El dinero entra en agosto. Y entonces dices, ching, ya me equivoqué. Debí haber acumulado porque sí cobré. O te echas el volado y te da sol, ¿no? Te da sol y dices, pues entonces sí acumulo. Y entonces aquí pagas el impuesto. Pasa junio, pasa julio, pasa agosto y no cobras sino hasta septiembre. Y entonces la ley dice, si no cobras dentro de los 3 meses siguientes, entonces acumulas hasta que cobres. Y entonces el impuesto no lo debiste haber pagado aquí, sino lo debiste haber pagado acá. Y entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Ese es un problema que se resuelve con el derecho federal común, porque aquí estamos ante una obligación condicional. El 5 de mayo se formula la obligación y el Código Civil dice, cumplida la obligación, perdón, cumplida la condición, nace la obligación. La obligación es acumular. ¿Cuál es la condición? Exactamente. Entonces, cumplida la condición, nace la obligación. Entonces, cuando tú presentabas el pago provisional el 17 de junio, ¿debiste haber acumulado? No. ¿Por qué? Pues porque no se ha dado la condición para que nazca la obligación, ¿están de acuerdo? Y entonces tú presentas tu pago provisional de mayo en junio sin la acumulación. Pasa junio, pasa julio, pasa agosto. Si cobras en agosto, entonces, ¿qué tienes que hacer? Se cumple la condición, nace la obligación. La obligación es que tú acumules en la fecha de la estimación. ¿Y entonces qué haces? Pues presentas una complementaria en agosto del mes de mayo. Y ahí vas a pagar el impuesto. ¿Con recargos y actualización o sin recargos y actualización? Sin recargos y actualización. ¿Por qué? Porque aquí es donde nació el impuesto. Solamente que la forma es en la declaración de mayo. El problema, donde no vas a tener problema es si cobras después de los 3 meses, porque si cobras después de los 3 meses, pues simplemente en el momento en el que tú cobres, lo acumulas. Ahora, esto es muy independiente a que hayas emitido, porque, por ejemplo, en esta fecha, el 5 de mayo, para que te paguen la estimación, debiste haber mandado el CFDI de la estimación aplicando anticipos, ¿sí o no? O amortizando anticipos. Entonces muchos acumulan aquí porque dieron el comprobante, pero no, tu regla es diferente, tu acumulación es diferente. Y entonces la autoridad tiene que saber que esta es una constructora, porque si quiere hacer el cálculo base CFDI, nunca le va a checar con el contribuyente. Pero bueno, es una de las situaciones que tenemos ahí. No sé si me puedan poner la lámina. Dudas, no sé cómo vamos con el receso, porque siempre me paso. No sé si les ha tocado que nos hemos ido a las 5 de la tarde, ¿verdad? Con el CFDI. Sí, ¿verdad? Sí, hasta las 5 de la tarde. Ese día me regañaron. ¿Dónde andabas? Enseñando a hacer facturas. Ah, no te creo. No es cierto, no es cierto. No. Andaba haciendo mi complemento. Suena extraño eso, contador. Pero bueno.
Bueno, devoluciones, descuentos, bonificaciones y rebajas son ingresos, son deducciones, perdón. Cuando tú recibes una devolución, otorgas descuento o también bonificaciones, son deducibles. Debes de tener el comprobante de ese concepto, si no, no lo puedes aplicar. Hay muchos que, por ejemplo, reciben devoluciones, otorgan descuentos y no lo hacen bien. No emiten el comprobante, es un requisito. Si tú recibes una devolución de una mercancía que ya cobraste en el mes de noviembre, ¿qué ocurre? Tiene un efecto en IVA. El artículo 7 de IVA te permite que haya la restitución del impuesto hasta el mes siguiente. Entonces, si tú en diciembre recibes la devolución de un producto que vendiste y cobraste en noviembre, entonces tú tienes que hacer el CFDI de egresos en diciembre, hacer deducible ese concepto en diciembre y restarlo para efectos de IVA hasta enero. O sea, es todo el efecto que debe de tener este tipo de conceptos. Si no lo tienes, no lo puedes aplicar. Costo de lo vendido, pues bueno, es un concepto que hay que tomar ahí en consideración. Cada quien tendrá su método, su forma. Ayer, por ejemplo, me preguntaban en una actividad comercial que resulta que un contribuyente, me imagino que a lo mejor así lo estaban haciendo, me dice, es que yo importo mercancía, pago los gastos de importación y siempre tengo pérdida ese año porque no la vendo, pero tengo los gastos de importación. Y entonces tengo pérdida, ¿es correcto? Le digo, no, no es correcto porque ese no es un gasto. Ese gasto que tú estás haciendo por la importación de las mercancías que después vas a vender es costo. ¿Por qué? Porque dentro de las actividades comerciales el costo va a integrarse con aquellos gastos que incurras para adquirir y dejar en condiciones las mercancías que vas a vender. En condiciones para ser enajenadas. Y el gasto de importación es forzoso para que tú lo puedas vender aquí, porque si tú no legalizas o las mercancías no están legalizadas aquí, no están pagando sus impuestos de importación, pasan por la aduana, simplemente no los puedes vender aquí en el país. Te acusarán de contrabando o de cualquier otra cosa, pero no podrás vender, ¿sale? Se sabrán la fórmula, ¿no? Inventario inicial más compras menos inventario final. ¿Qué nos da el resultado? Pues les da una cantidad, no sé si sea el costo de la verdad. Es verdad, piensen que le robaron mercancías. Y entonces la mercancía forma parte del costo, la que se vende. Y eso es una deducción de una pérdida que al final ya formará parte del costo. Pero piensen ustedes, no sé si han revisado el artículo 33 del reglamento del Código Fiscal de la Federación en la fracción 15. Ahí te obliga a que lleves un control adecuado de inventarios, compras, ventas, fecha de compra, fecha de venta, fecha de recepción, fecha de entrega, inventario al inicio del mes, inventario al final del mes. Y entonces a veces nos quedamos con la idea que el inventario se hace hasta el cierre del ejercicio, ¿no? Y es mensual. Debes de verificar las existencias al inicio del mes y al final del mes. Y entonces si tienes pérdidas o tienes faltantes de bienes en los inventarios, ¿qué debes de hacer como buen contribuyente? Bueno, ese es por ser buen contribuyente. ¿Qué tienes que hacer? Detectas que te hacen falta 4 televisiones. ¿Qué tienes que hacer? Pues primero hay que investigar por qué faltaron esas computadoras, ¿no? ¿Sale? Porque lo sencillo sería acumular y pues bueno, ya no pasa nada, ¿no? Pero espérate, ¿qué pasó? Se la robaron. ¿Qué tuviste que haber hecho? Una denuncia. Y después de la denuncia, darlo de baja en el inventario, sí. Y después pedirle al abogado que te entregue el auto de erradicación emitido por un juez. Porque hay un criterio normativo que dice que si no tienes ese documento, no te van a creer que fue robo o que el faltante de bienes en los inventarios es por un robo. El auto de erradicación emitido por un juez, que es cuando le dan entrada al asunto, a la revisión, ¿sale? Así pídanlo, auto de erradicación. Todavía no entro a mi materia de juicios orales, pero está dentro de la primera etapa, o por ahí,
pídanlo, así está. De hecho, es un criterio normativo que tiene el SAT. ¿Por qué? Porque resulta que los faltantes de bienes en los inventarios son ingresos para los contribuyentes y es valor de actos para IVA, salvo prueba en contrario. Si tú le demuestras al fisco que el faltante de bienes en los inventarios tiene una justificación, entonces no es ingreso. Robo, ¿qué otra cosa? Se dañaron, se perdieron. No es lo mismo que se hayan dañado por los sismos a que hayan quedado en los escombros, ¿están de acuerdo? Si se dañaron porque les cayó polvo, tierra, entonces esos bienes dejan de tener valor y entonces los deduces, los mandas a destruir, presentas tu aviso de destrucción y se acabó. Si se destruyeron, no se pudieron recuperar, entonces son pérdidas de bienes por caso fortuito o fuerza mayor, entonces deberías de obtener ahí un certificado de protección civil o de los bomberos o de gobierno estatal, federal, en donde diga que tu edificio se cayó y se le cayó a las mercancías que habían ahí. Y simplemente tú enuncias qué mercancías se quedaron ahí, qué bienes, tratas de identificar cuáles fueron los que se perdieron y con eso justificas. Si no lo haces, te van a cobrar un impuesto por algo que no debes de pagar. Pero bueno, en el tema de las inversiones, ¿cómo determinamos la deducción de inversiones? Multiplicando el monto original de la inversión por el porcentaje máximo autorizado, ¿no? Si yo compro un equipo de oficina en el mes de junio, el 5 de junio, y lo comienzo a utilizar en el mes de junio, ¿cómo determino la deducción para el 2017? Pregunta. Sale, lo voy a poner aquí, a ver si me ponen aquí la pantallita. Voy a poner esto aquí porque se me va. Sale, equipo de oficina, es decir, 10% anual. ¿Están de acuerdo? Monto original de la inversión, 10,000 pesos. Fecha de adquisición, 5 de junio del 17. Y aquí también comienza la utilización. ¿Cómo determino la deducción de inversiones de ese bien en 2017? Ok, por meses completos a partir de julio. ¿Cómo hago la determinación? Ok, el MOI, o sea, 10,000 pesos, ¿están de acuerdo? Por el porcentaje máximo, ok, 10%. Eso, esto te va a dar, ¿están de acuerdo que esta es la deducción anual, no? 1,000 pesotes. Esto entre el número de meses en el año, 12. Esto te da 80 y, ¿qué? ¿3? A ver, chequen si es 83.33. Y esto sería el equivalente a la deducción mensual, ¿están de acuerdo? Y esto multiplico por el número de meses completos de uso, que serían 6, y esto te va a dar 500. Y esto es la deducción de inversiones del 2017, ¿sí? Pasamos al siguiente tema. Y la actualización. Ah, ¿y la fiscal? Ah, bueno, nada más que es histórica. Para que sea fiscal, pues ustedes dicen, pues esto multiplico entonces por el factor de actualización X y me va a dar 550, ¿no? Algo así. Y ya la determina, ¿sale? ¿Quiénes la hacen así? ¿Quiénes la hacen así? Así, levanten la mano, Silvia. ¿Quiénes? ¿Quiénes la han hecho así siempre o quiénes la hacen así en su papel de trabajo? ¿Quiénes se la enseñaron así? ¿Quiénes? Levanten la mano otra vez, fuerte. O a quienes les heredaron el formato y siguen haciéndolo así, también se vale, ¿no? ¿Quiénes? A ver, otra vez, levanten la mano. Levanten la mano, sale. Piensen cuántos años llevan haciéndolo. Mal. Sí, está mal hecho eso, ¿verdad? Ya lo vimos en el diplomado, ¿verdad? Porque dice ahí la disposición, les voy a leer aquí, en su ley está, dice, las inversiones únicamente se podrán deducir mediante la aplicación del porcentaje máximo
sobre el monto original de la inversión. O sea, el único procedimiento para determinar el monto de la deducción, porque dice así la disposición únicamente, es agarras el MOI, 10,000 pesos, y lo multiplicas por el porcentaje máximo, que si fuera de 12 meses sería el 10%, ¿no? Y esto te va a dar 1,000 pesos. Y entonces viene una regla muy especial y te dice, cuando se trata de ejercicios irregulares, o inicia la deducción después del 1 de enero, o concluye la deducción, se va a realizar en el porcentaje que represente el número de meses completos utilizados en el ejercicio respecto de uno de 12 meses. O sea, que si 10% es a 12, 6 a 5%, ¿no? Y entonces lo que debía haber hecho sería 10,000 pesotes por el 5%, y esto me va a dar 500. Pues sí me dio lo mismo, pero el que ustedes me dijeron está mal. Búsquenlo en la ley, eso no dice la ley. Es exacto, proporcional, exacto. Una regla de, pero así es, este es el único procedimiento. No sé de dónde lo sacaron, ¿no? Lo inventaron, se los dijeron. Yo he visto a muchos muchachos que reprueban en examen profesional porque no se lo saben. Y ni el maestro se lo sabe, le inventó, quién sabe. Vean en su ley si dice aquí que sumen, dividan y multipliquen. Estaba viendo algunos juicios de abogados y en verdad cualquier cosa que encuentran, de ahí se agarran. Y en verdad, y por cualquier cosa que encuentran y se agarran, le ganan al fisco. Y entonces fíjate que te determina la autoridad, porque así se lo enseñaron en la escuela al auditor, así. Y entonces ves la determinación y entonces en el argumento le pones ahí, querido juez, la autoridad hizo algo en la determinación de un elemento esencial de la contribución, que es la base, que no sé de dónde lo sacó. Que me fundamente y que lo motive. ¿Dónde dice que tiene que hacer eso? Nunca van a encontrar la respuesta. Obviamente no le vamos a decir, me dio lo mismo, ¿no? Yo no sé, querido juez, yo no sé de dónde sacó esto. Que me diga las disposiciones jurídicas que dicen que multiplique por el 10%, que divide entre 12 y multiplica por 6. A ver si lo encuentro. El juez te va a decir, oye, ¿y a ti cuánto te dio? No sé, no estoy aquí para decirte cuánto nos debe de dar, sino si hizo bien, si actuó correctamente la autoridad o no. Y eso tú lo tienes que ver. Pero bueno, a lo mejor soy exagerado, ¿no? Algún día lo pondré en la práctica cuando tenga mi cédula de abogado. Preguntas. Bueno, vamos a seguir. Es un tema muy técnico, como verán. Si ustedes ven mi papel de trabajo, van a decir, ay, entonces ¿para qué lo explico? Lo hago así, en mi papel de trabajo lo hago así. Pero porque cuando lo hice, así me lo habían enseñado. Ahí está el ejemplo, en su material lo tienen como debe de ser, ahí está. O la otra forma, ¿no? Que está mal hecha, pero bueno. Llegamos al mismo resultado, ¿sí? Pues sí es contable, pero este es el fiscal y pues yo no estoy enseñando NIFs, ¿verdad? Porque ni me la sé también, no me la sé, bueno, poquito. Bueno, la inversión se comienza a deducir cuando se inicia la utilización en ese año o en el siguiente. Tú puedes elegir, si la compras en 2017, puedes iniciar 2017 o hasta 2018. ¿Qué contribuyente podrá renunciar a su deducción en 2017 para diferirlo a partir de 2018? Porque traen pérdidas a lo mejor. Porque a lo mejor el que generes tú una pérdida este año implica que busques un coeficiente de los últimos 5 años y es así grandotote, ¿no? Y entonces dices, no, mejor este año quiero pagar poquito, pero quiero pagar.
¿Y cómo lo hago para pagar? Pues mira, renuncia a este concepto este año, inicia el siguiente y a lo mejor te ayuda. Puede ser que hayas comprado una buena maquinaria y la deducción sea importante. Entonces te puede ayudar, puede ser. La ley, en el artículo 31, en el mismo artículo 31, del 31 al 36 que está regulado el tema de las inversiones, el momento en el que inicia la deducción, ¿sale? Bueno, creo que estamos por aquí. Bueno, hacen el cálculo, su actualización, no olviden la regla de los meses impares. Para actualizar, cuando se trata de un mes impar, el periodo de utilización, te tienes que ir un mes atrás respecto del que corresponda el ejercicio, ¿no? Ahí. Entonces íbamos a revisar, creo que habíamos concluido de ver el tema de la deducción de inversiones. El tema del seguro. Bueno, íbamos aquí en la limitante, algunas reglas particulares para inversiones. Automóviles, saben que 175 para cualquier vehículo, 250 para híbridos o que utilizan baterías recargables. Reparaciones, adaptaciones, mejoras que impliquen adición o mejora al activo fijo, va a ser considerado como otra inversión. Entonces vale la pena que identifiquemos cuándo es mantenimiento y cuándo es otra cosa. No es lo mismo un mantenimiento que una nueva inversión. Nueva inversión se va a porcentaje máximo. Por ejemplo, ahorita si en el inmueble que estás ocupando por el temblor se le cayeron las paredes, pero resulta que el dictamen dice que la estructura está bien, pues vas a tener que cambiar paredes, ¿no? Y te vas a llevar una buena cantidad, inversión o gasto. No es lo mismo que te lleves esa inversión, a lo mejor te gastas 300,000 pesos, te lo llevas a porcentaje o lo mandas directamente al gasto. Gasto o nueva inversión. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo es el que siempre pongo del piso de mármol de la India, ¿no? Cambiamos este piso esta alfombra que tenemos por un mármol de la India, traído así directamente de la India. 5 millones de pesos para cambiar el piso de aquí. Nos gastamos 5 millones de pesos para cambiar el piso. Esos 5 millones de pesos por el mármol de la India, gasto o inversión. Por ahí escuché gasto, por ahí inversión. No les pregunté qué les conviene más, porque si les pregunto qué les conviene más, van a decir, pues gasto todo al gasto y 5 millones de pesos directos al gasto, pues ¿quién no quiere una deducción así? Pero la pregunta es, ¿qué es lo que debe de hacer el contribuyente? ¿Gasto o inversión? A ver, micrófono por acá, micrófono por acá. Va a ser inversión. ¿Por qué va a ser inversión? ¿Por qué inversión? Va a ser inversión porque está sustituyendo algo al 100% y aparte le va a dar una mayor vida útil a lo que ya existe. Ok, el piso le dará vida útil. Bueno, vamos a ver, para efectos aquí de aplicarlo, él dice, cambié todo, y entonces como cambié todo, es una nueva inversión. Como le va a dar más vida útil, entonces lo mando a porcentaje, entonces tú no lo mandarías a gasto. En el tema del edificio, por ejemplo, que se cayeron las paredes y hay que volverlas a poner y te vas a gastar 300,000 pesos. ¿Gasto o se va a inversión? Gasto. Bueno, hay que tomar 3 factores que van a influir en la determinación, que es si es conservación, mantenimiento, reparación o es una nueva inversión. Para que yo le dé el tratamiento de nueva inversión, debe de implicar tres cuestiones o cualquiera de las 3. Que incremente la vida útil, 1. 2, nos genere mayor productividad en la actividad. 3, le des un uso distinto al que le venías dando. Si cumples con cualquiera de esas, la erogación no es gasto, sino es inversión y lo tendrías que llevar a un porcentaje máximo. Pensemos en el caso del edificio que tuvimos que cambiar paredes por el sismo. ¿Incrementa vida útil el poner nuevas paredes? En los dictámenes, ¿qué es lo que le da la vida al inmueble? La estructura. Ni el piso, ni las paredes, la estructura. Si está bien la estructura, está bien el inmueble. Y entonces las paredes no van a implicar mayor vida útil, ¿están de acuerdo? Porque si vuelve a temblar, a lo mejor se vuelven a quebrar las paredes. ¿Genera más productividad? Pues vamos a quedar igual.
Incrementa vida útil, mayor productividad. ¿Le vas a dar un uso diferente al que le venías dando? Simplemente repusiste la pared que se cayó, ¿no? O se dañó. Entonces, eso sí es un gasto. Ahora, en el piso de mármol de la India, genera mayor productividad. Es decir, vendrán más contadores al curso de KDFI porque tenemos ahora mármol de la India. No lo creo, a lo mejor llegan y ni siquiera se dan cuenta que es mármol de la India, sino es que ponemos un anuncio ahí. Usted está en un recinto cuyo piso fue traído de la India, ¿no? No lo creo. ¿Incrementa la vida útil? Pues tampoco, si la estructura está mal, se va a caer aquí el edificio con todo y el mármol de la India, ¿no? A veces consideramos el valor del precio, pues incrementa el valor del inmueble, por eso es inversión, ¿no? Pues sí incrementa el valor del inmueble. Si tú vendes el inmueble con mármol de la India, pues va a costar más el inmueble, pero eso no significa que sea una inversión, es una reparación, un mantenimiento, una conservación al inmueble. Entonces, lo va a tener que hacer deducible el contribuyente al 100% en ese momento. Obvio, a lo mejor no le gusta la autoridad, pero pues ahí está el mismo criterio que puso en el reglamento. Esto que estoy comentando está en el reglamento de renta, pero bueno. Casas de recreo no son deducibles, fusión y escisión, pues hay que conservar ahí el saldo pendiente por deducir para que continúe la deducción con las escindentes o la fusionada. Si pierdes bienes por caso fortuito o fuerza mayor, deduce en el ejercicio en el que ello ocurra el saldo pendiente por deducir, que es, bueno, a muchos les ocurrió esta situación en el caso de los sismos. Recuperación de seguros, pues bueno, ya también la habíamos platicado. La cantidad que recuperas, si la inviertes para adquirir un bien análogo al que perdiste o para pagar pasivos, simplemente no acumulas o acumularás la diferencia. Si inviertes cantidades adicionales, entonces esa cantidad invertida de forma adicional, ejemplo, me robaron el vehículo y resulta que me dan 100,000 pesos. Y para reponer el vehículo, pues me tuve que gastar 130,000 pesos. Entonces, estos 30,000 pesos que voy a invertir adicionalmente para adquirir el bien que recuperé, o para recuperar el bien que perdí, eso va a ser una nueva inversión. Esos 30,000 pesos le tienes que dar el tratamiento como si fuera una nueva inversión. Y entonces aplicarle el factor de actualización, su porcentaje máximo, etcétera. En los contratos de arrendamiento financiero, que bueno, aquí platicábamos también hace un momento, es diferente el tratamiento. Cuando tú adquieres un contrato, un bien a través del contrato de arrendamiento financiero, le tienes que dar el tratamiento de inversión, como si lo hubieras adquirido. Entonces, le tienes que dar entrada al activo fijo, y eso por normas de información financiera. Lo vas a deducir conforme al porcentaje máximo, pero la gran diferencia es que al terminar el contrato tienes que ver qué opción ejerciste. Si tú adquieres el bien mediante la ampliación del contrato con una renta más pequeña, con un tiempo menor, o pagas una cantidad determinada en el momento de conclusión determinación del contrato para que te den la propiedad del bien, entonces vas a dividir, creo que está aquí, el importe de la opción, lo que vas a pagar para adquirir el bien, entre el número de años que quedan pendientes por deducir, para que tú apliques en cada año la proporción que resta para que concluyas con la deducción. Pero si tú te vas por la opción de venta a un tercero, no quieres el vehículo, la arrendadora mucho menos, porque solamente lo compró para dártelo en uso goce, entonces lo que va a ocurrir es que tú deducirás al finalizar el contrato la diferencia que se dé entre los pagos que hiciste, las cantidades que ya hiciste deducible y el ingreso obtenido por la participación en la venta. Sería el tratamiento. Esta es una de las diferencias que teníamos con el contrato de arrendamiento puro. En el arrendamiento puro, aunque adquiera un tercero o adquieras tú, no ejerces ninguna de estas, no aplicas ninguna de estas opciones. Pero bueno, un concepto noble ahí para que apliquen deducción ahorita al cierre del año. Vean quién les debe. ¿Qué cliente les debe dinero? Si ya acumulaste el ingreso y no te ha pagado y lleva 12 meses de mora, cuantifica el crédito. Si no excede de 30,000 UDIs, deduces una vez que haya transcurrido 12 meses de mora, sin pedir facturas, sin cancelar facturas, sin emitir comprobantes de egresos. No, simplemente determinas la deuda, te deben tal cantidad, la integras con los documentos que te deben y simplemente, si se trata de un deudor que realiza actividad empresarial, le avisas al SAT y al deudor que vas a aplicar la deducción.
Si es un crédito con público en general, le avisas al buró de crédito y aplicas tu deducción. Se acabó. Simplemente tienes que verificar y cuantificar quién te debe, cuánto te debe y que esté correctamente integrada la cuenta, porque a veces ves cuentas ahí que deudoras de clientes y resulta que son malos registros contables, ¿no? Pregunta. Yo tengo una duda. En Sí. 2016 realizamos operaciones con el municipio. Le realizamos la factura, obviamente, en 2016.